Durante la pausa publicitaria o de promoción del canal, estaba yo comentando, digo, una curiosidad, ¿qué diferencia ha habido en el tiempo entre las declaraciones que hizo el presidente de la Junta y la consejera, en los que variaron y bailaron cifras? Pues en 24 horas subió al doble, a más del doble. Griñán aceptó en torno al 1,4% de déficit, que era lo previsto, y la consejera habla del entorno del 3%. ¿En 24 horas? En 24 horas, o sea, más del doble. Pero espérate, que lo que significa, porque esto es lo interesante además dimensionar esto, lo que significa ese 3% son 4.500 millones de euros. Vamos a traducir a dinero, porque muchas veces hablamos de los porcentajes y se nos escapa la dimensión. Estamos hablando de 4.500 millones de euros. Esto en un año, como yo decía antes, que ha sido un año de 11 meses, en el que, como ya sabemos además, en el último mes siempre se refugian un montón de más facturas y se liquidan más facturas. Esto en un año que además sabemos, por distintas razones, que las capacidades de pago de la Junta se han visto no ya menoscabadas, sino paralizadas por la propia Junta de Andalucía, que hizo una especie de suspensión de pago en diciembre y que ahora ha hecho otra en términos propiamente informáticos, de tal manera que decae los procesos de pago para todos los proveedores fundamentalmente, es decir, no para subvenciones, nóminas y cosas por el estilo, pero sí para los proveedores, con lo cual perjudica directamente más a la pequeña y mediana empresa andaluza, que ya viene soportando todo este tipo de situación desde hace años. Pero es que en términos de deuda, que otra de las discusiones que también se tiene, y que tiene bastante que ver con esto, os acordaréis que José Antonio Griñán ha estado todo el tiempo cifrando la deuda en torno a 14.000 millones de euros, ¿vale? Bien, bueno, pues para que lo sepáis, en el informe que presentó el Gobierno andaluz ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 27 de julio, es decir, el 27 de julio, ya se cifraba la previsión de deuda para final del año 2011 en 17.690 millones de euros. O sea, 3.000 y pico de millones más de deuda de lo que está reconociendo Griñán. Pero es que además a eso hay que sumarle los 4.890 millones que corresponden al desfase de ingresos del Estado, que del Estado obtuvo la Comunidad Autónoma Andaluza en 2008 y 2009. Con lo cual ya estamos rondando los 25.000 millones de euros. Y además eso no está incluyendo, como todos sabemos, ni todas las facturas pendientes de pago a proveedores, que es lo que estamos hablando, ni tampoco los famosos 1.800 millones de euros que según la Cámara de Cuentas de Andalucía corresponden a la cuenta 490, que son todos aquellos gastos que no se han atendido porque no tenían cobertura presupuestaria. Salvaje, señores, salvaje. Hay una cosa que sí ya ha hecho el tramposo de Griñán, que es que cuando reconoció Zapatero que se le debía, no sé si eran 1.200 o 1.300 millones a Andalucía, automáticamente cuando ha entrado, que era amnésico, era un autista por completo con el gobierno de Zapatero, nada más que ha llegado Rajoy a la Moncloa, no ha tardado ni un mes en exigirle la entrega del dinero. Hay que tener poca vergüenza, hay que tener sangre fría, y hay que ser un político de una catadura moral tan baja para que cuando gobierna mi Zapatero en Madrid, callarme, que son más de 1.000 millones que se le debe a los andaluces para sanidad, para educación, que me calle y nada más que llegue Zapatero se lo exija. Pero no nos podemos asustar de nada, Antonio. O sea, ahí hay una controversia en lo político, hay una lucha ahora mismo ya palpable, a las puertas de una campaña política, Madrid-Sevilla, Sevilla-Madrid, y va a haber una lucha política que va a ir creciendo a medida que se acerque la cita electoral del 25 de marzo. Las cifras que da a conocer Juan Carlos, realmente bajarse al detalle, a los millones de euros que supone esto, porque nos perdemos muchas veces en el porcentaje. 750.000 millones. Estamos hablando de unas... 4.500 millones son 750.000 millones de pesetas de déficit. Estamos hablando de unas cantidades realmente que asustan, unas cifras alarmantes. Y lo peor de todo, que estamos quedando en evidencia delante de toda España pensando que realmente no es que se hayan hecho las cosas mal, rematadamente mal durante muchos tiempos,
sino que ahora lo que se está viviendo es un colapso en la administración, a pesar de que digan desde la Junta de Andalucía que se sigue operando, que la operativa sigue siendo completamente normal, pero todo hace indicar que no es así, que el colapso, que el impago también en la factura, que el impago en el pago de todas estas facturas pendientes nos está llevando a una situación realmente catastrófica en Andalucía. Yo insisto en la idea que antes explicaba, es decir, yo creo que lo peor de todo esto es que cuando se piden explicaciones, ayer escuché a la consejera a última hora, y las únicas explicaciones que hay es el ataque al enemigo externo. Recuerdo cuando se empezó a hablar en este país de crisis, que creo recordar, me corregí si no era así, ¿no?, que Zapatero tildó de poco patriota, antipatriota al que diera estos datos y al que hablara, ¿no? Bueno, pues el comentario de la consejera ayer me sonó algo a eso, ¿no? Esto no se puede decir con esta alegría, porque esto es un ataque a Andalucía. Vamos a ver, atacar a Andalucía no es decir la realidad de lo que hay, no es hablar de esos datos, que insisto, que al ciudadano de a pie ya le coge hasta hablar de millones, de tal cantidad de millones, ya es que le aturde, ya no saben bien ni siquiera a qué atenerse. Atacar a Andalucía es decir un día una cosa, otro día otra. Atacar a Andalucía es no presentar absolutamente ningún proyecto para decir, oiga, pues vamos a intentar salir de esto de esta forma. No podemos buscar los enemigos externos, es que el único recurso que cuando uno habla de la Junta parece que le queda, que es siempre el enemigo de afuera, ¿no? Esto se soluciona atacando al enemigo de afuera. Y lo que ocurre es que ya los enemigos ya vienen de todos lados y de todos los flancos, ¿no? El enemigo está claro que es la propia incapacidad para dar respuesta. Ayer mismo el informe de la Cámara de Cuentas, demoledor, espectacular, vamos, que no dejaba lugar a dudas de la canallada que estaban haciendo con los cursos de empleo del plan Proteja, ¿no? Que se habían gastado una millonada, que se habían gastado, creo que era 12.000 Vamos a hablar de ese tema. euros por cada curso. Después vamos a intentar hablar de eso si somos capaces de llegar, ¿verdad? Vamos a ver. Me parece... Si la realidad nos deja. De todas maneras, yo, si me permitís, de este tema también quería decir una cosa, porque ahora nos hemos detenido en el detalle del tema. Lo hemos dimensionado, hemos visto la barbaridad de dinero que representa esto. Pero daros cuenta, si esto además lo relacionamos con la primera noticia, que era la cifra del paro, la desesperanza, José Luis, perdona, la desesperanza que se nos echa encima. Es decir, porque hemos fabricado, lo único que hemos fabricado aquí de verdad han sido parados. Parado, que es lo que tú decías. Y hambre. Exacto, parado, hambre, indigencia, todas esas 400.000 familias que no tienen nada, indigencia. Y resulta además que lo que estamos viendo es unos datos que son avasalladores, o sea, que es que realmente la capacidad de respuesta para estos datos no va a ser inmediata, es imposible que sea inmediata. Y esto es lo que se puede deducir, no sabemos realmente lo que se va a encontrar cuando llegue el gobierno que sea a la Junta de Andalucía después de las elecciones del 25 de marzo. La realidad no la sabemos, esto solamente es una deducción. Daros cuenta de lo que estamos hablando, cómo nos están hipotecando, qué ruina más grande y más mala nos están dejando en Andalucía. ¿Queréis añadir algo más? ¿Avanzamos? Ahí lo dejo. Vamos a ver, lo que vamos a avanzar tampoco es ninguna maravilla, me lo temía que vamos a ir por el mismo camino. Que el paisaje es poco halagüeño. Lo que dice Juan Carlos realmente es, bueno, pues incontrovertible, ¿no? Es que esas cifras son las que hay. ¿Y qué podemos notar? Que a la vuelta de 6 meses, en lugar de 5.270.000, nos encontremos en un horizonte en la empleabilidad, en las personas ocupadas, que bueno, deje a 5.150.000 desempleados. Realmente el horizonte... Y hay que hacer un análisis grave de lo que han sido estas dos legislaturas de Zapatero. La primera legislatura, acordaros que era un pacto territorial, donde lo único que le importaba eran los estatutos de autonomía, romper España como si fuera un plato que tiraba al suelo. Y segundo, ya cuando se dio cuenta de la enorme estupidez que estaba cometiendo, sobre todo cuando vio que los estatutos de autonomía se volvían en contra de su propio voto, a su propio partido, pues empezó una política de negar los hechos, los acontecimientos, hasta lo que hemos definido de negar la crisis. No quiero expresarme largamente, pero lo que sí está claro es que es un gobierno cuya irresponsabilidad ha provocado la cifra de 5 millones de parados, unido a un gobierno de Griñán exactamente igual de irresponsable que el de Zapatero, porque ha sido su cordón umbilical con Madrid que nos ha fabricado esta cantidad de datos tan terribles que tenemos hoy en Andalucía. Y estamos pasando de puntilla por la negación de la realidad,
por parte de Griñán en Por el toda la Parlamento. negación de la realidad. Que eso es, si negaban hasta los ERE, que todo era mentira. gravísimo, Y cuando ya se descubrieron los ERE que era Guerrero y Cuatro Golfos. Si es que lo niegan todo, es que no asumen nada, no quieren saber nada. Y además, es que están haciendo un tal desgobierno que están dejando a Andalucía con un descosido tan enorme que aquí no va a haber cirujano suficiente para tapar ese agujero. Por cierto, el señor Guerrero ha declarado ya, ¿no? Sí, ha declarado. Unas Es la horas. segunda vez que ha declarado. Segunda vez ya. Sí, durante bastantes horas. Si os parece, sí vamos a abundar Sí, bien. en este tema. Almudena, por favor, lo siguiente. Cada día que pasa se conocen más casos sobre la trama de los expedientes de regulación de empleo, y es que el fondo de Reptiles también se usó para financiar una empresa fantasma de un estrecho colaborador del exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. La empresa ibérica Exportaciones y Transacciones Sociedad Limitada, donde el empresario figura como un administrador único, recibe una subvención de 1.200.000 euros procedente de la partida de los ERES para montar plantas energéticas de biomasa y explotar yacimientos mineros. Prueba de ello es que desde su creación en 2001 y tras recibir dicho montante no se ha depositado sus cuentas anuales en el registro mercantil. La concesión de esta cantidad a Ibérica Exportaciones nació de un convenio oficial suscrito en febrero de 2004 entre Guerrero, uno de los principales imputados en la trama de los SERES, y el exdirector general del IFA, Francisco Mencía Morales. En el convenio al que ha tenido acceso ABC se alude que la sociedad, fundada en 2001, ha presentado proyectos de viabilidad e inversiones para los próximos 5 años, solicitando esa ayuda ante la Dirección General de Trabajo. Fran García. Una declaración que comentamos antes, dejamos en el aire antes del reportaje que nos servía Almudena, de Francisco Javier Guerrero, yo creo que muy interesante. Y muy interesante por un matiz que aporta, que es de alguna forma el que él descarga cierta responsabilidad en el asunto de los ERES y nombra ya incluso a 2 consejeros. 2 consejeros bajo cuyo mandato él ha desempeñado en esos 9 años la responsabilidad que tenía en la dirección general. Y yo creo que bueno, eso va a traer consigo también que empiecen a surgir cierto tipo de responsabilidades directas precisamente hacia los consejeros. Estamos Porque, ya por bueno, el bien de la ley y de los andaluces que tire de la manta. nos venimos, yo lo dudo, Antonio. Pero yo Yo- pido y le sigo a matizadme Guerrero. eso, por favor. No, hombre, yo Porque tengo, no mis le da la reservas, vuelta. yo tengo mis reservas, muchísimas reservas, creo que no lo va a hacer que el propio director general, que el propio señor Guerrero, tire de la manta, como ha dicho en reiteradas ocasiones. A mí me extrañaría muchísimo que diese cifras exactas con nombres y apellidos, sobre todo nombres y apellidos, y aludiendo, ya que alude a los consejeros como responsables, hasta 2 consejeros corresponsables en las ayudas, en los seres fraudulentos, a mí me extraña mucho que el señor Guerrero tire definitivamente de la manta. Perdóname, desempeñó su labor con 3 consejeros. ¿Cuál Pero- falta? ¿A pero cuál no ha nombrado? No lo sé, pero alude a Viera. 2 de ellos. Alude a Fernández, Antonio Fernández y Viera. Y a José Antonio Viera. Lo que pasa es que los 2, y corregidme si me equivoco, están ya imputados, o al menos Antonio Fernández está imputado también en el tema de los ERE, es decir, que Ya hubo un almuerzo. aporta relativamente poco en los nombres, cuidado. Creo que lo que aporta más interesante es lo que tú estabas diciendo, en que las decisiones no las tomaba él, sino Exacto. que eran... Descarga esa responsabilidad. efectivamente, dice que eran codecisiones, Sí. que eran compartidas, codecisiones, además utiliza esa expresión. ¿Qué nombre efectivamente. falta entonces del consejero? Es Aclarándolo. que no lo recuerdo de memoria, a ver si en producción nos lo pueden soplar ahora mismo mientras a ver. que estamos hablando, porque no lo recuerdo de No, lo que memoria. debe hacer el señor Guerrero es darse de historia, presentarse con los papeles correspondientes, tirar de la manta y quien tenga que ser juzgado, que se juzgue. Porque aquí estamos hablando de dinero que es sagrado, que es dinero público, que es dinero de los andaluces y que es dinero de los parados, que no se nos olvide. De todas formas, esto, si me permitís, parece más, lo hablábamos al principio, una opereta, esto parece ya una película cutre, es decir, de estas El programa de Fellini, Gaster, parece. casi, Antes de empezar el programa hablábamos de Berlanga, bueno, pues algo parecido, ¿no? Volvemos a lo del ciudadano de a pie, es decir, es que el ciudadano de a pie lo que debe exigir es que esto se llegue hasta el fondo y que se investigue hasta el final y que no se ponga trabas de ningún tipo. Ahora veíamos de soslayo a la jueza, y desde aquí me gustaría, porque creo que esta mujer está intentando hacer las cosas bien y lo que está recibiendo en el fondo son muchísimos ataques y creo que pues se está intentando hacer su labor, pero el mismo Partido Socialista debe ser el primero que quiere que esto debe ser, que esto se esclarezca, porque al fin y al cabo esto se va a ir contra sus intereses, entonces después esto tiene que estallar. Entonces los ciudadanos lo que debemos de exigir es que se llegue hasta el fondo, que se investigue totalmente, que se haga toda esta pandilla,
si estamos hablando de dinero público, de dinero destinado a parados. Ya, por eso hay una cosa que es importante. Perdón un segundito, el tema de la mala película, los clanes, el tema de la cocaína, es que esto ya parece la España de pandereta. Es nuestro, hay una cosa parece que es nuestra importante, maldición. que es como la justicia y como algunos medios de comunicación se han estado cebando, publicando el sumario a trozos de caso Gürtel implicando a Camps, el presidente de la Comunidad Valenciana, un presidente que ha sido juzgado y ha sido declarado inocente con una contundente declaración del Tribunal Popular, y sin embargo aquí en Andalucía estamos asistiendo a un verdadero espectáculo judicial donde todavía no hay nadie sentado en un banquillo, todavía no hay nadie en prisión preventiva, y sin embargo a un presidente de una comunidad autónoma como la valenciana dimitió por el tema de los 4 trajes, ha sido absuelto por los 4 trajes, y aquí en Andalucía estamos asistiendo a un verdadero espectáculo judicial y todavía no sabemos cómo, ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde está el dinero de los ERE, qué ha pasado con los ERE. Yo en democracia no conozco todavía en Europa a un gobierno que haya tenido un fondo reservado de tan magnitud, un fondo en caja B de 647 millones de euros para paz social. Yo en democracia en Europa, yo nunca lo he visto eso, vamos. Yo, al hilo de lo que estabas diciendo precisamente, es que uno de los que yo creo que sabemos muy poco todavía del tema ERE, creo que sabemos, no sé si diría el 10 o el 15%, no lo sé porque en realidad como no sé cuánto es el 100%, pues no puedo saberlo, ¿no? Yo creo que nadie sabemos en realidad a dónde puede devenir el tema de los EREs. Lo que sí te digo es que ya la anticorrupción ya está reclamando, por ejemplo, que se amplíe la plantilla del juzgado de la jueza Alaya, porque está viendo que es imposible de llevar todos estos temas. Que también está pidiendo que la agencia tributaria colabore en la investigación. Está pidiendo que se analice la totalidad de las ayudas concedidas por la agencia IDEA. Y además está pidiendo también que se investiguen las ayudas a empresitas pequeñas, las pequeñas ayudas, porque sospecha que puede formar parte de un mismo grupo de personas que estén concertadas con los imputados. Es decir, que la propia anticorrupción ya está señalando, por un lado, las necesidades de aportar muchos más recursos, y cuando digo muchos más recursos a esta investigación. Es decir, esta investigación y lo que está empezando a salir de esta investigación está adquiriendo un tamaño gigante, un gigantismo excepcional y además muy rápidamente, que desde luego, como esto sigue así, esto sepulta al gobierno actual de la Junta de Andalucía. Está ocultando detrás una serie de casos que no tienen nada que ver con él, pero que son casos que aisladamente por sí mismos serían un escándalo en cualquier democracia de Europa. Me refiero al caso de que la Fiscalía quiere que se archive el caso de Iván Chávez, cuando hemos visto cómo se ha destituido por presiones hasta el propio comisario. Y yo quiero saber el porqué. A mí me gustaría como ciudadano saber el porqué. Antonio, pero tengo la impresión de que la Fiscalía lo que ha hecho ha sido pedir el archivo de la denuncia de Iván Chávez. ¿Sabes lo que te digo? No el caso Iván Chávez. Como tal caso Iván Chávez no existe. Es la denuncia que hace Iván Chávez de que le han robado... Por lo cual caso ya no hay. No. Al contrario, lo que ha habido es una ramificación a raíz de esa denuncia que la hace precisamente la UDICO, la Unidad de Delito y Crimen Organizado de Sevilla, de la que efectivamente su responsable fue destituido fulminantemente de manera nunca explicada, dicho sea de paso, por presiones, se supone, efectivamente de manera nunca explicada, y que parece ser que eso ha quedado en manos de la UDICO, es decir, que será el que continúe o no continúe la investigación. No, yo cuando he visto el titular esta mañana me he asustado, por eso sí, he traído el titular. Sí, efectivamente, yo por eso te lo he matizado. Creo recordar, porque estoy hablando ahora mismo también de memoria, que lo que estaba como tal cuestión jurídica era la denuncia que había hecho Iván Chávez de que le habían robado, y que ya en el transcurso de la investigación de la UDICO precisamente se había venido abajo aquella denuncia, ¿no? Como recordaréis, porque incluso él había dado muchísimos datos y parecía evidente que no había habido tal robo para la UDICO, entiendo, ¿eh? En el caso de los seres fraudulentos, hablabas antes, Juan Carlos, de esas cifras, y realmente asustan, ¿no? Porque en manos del propio señor Guerrero hubo más de 600 millones de euros, ¿vale? Estamos hablando de muchísimo dinero, y sobre todo el no haber especificado exactamente
cada una de las partidas a donde iba destinado ese dinero y sobre todo que veamos a medida que pasan los días que no hay nada claro al respecto. Es más, cada vez es más oscuro, más turbio lo que ocurrió con la concesión de estos fondos destinados a los seres. Mira, este caso que, por ejemplo, nos contaba Almudena, ¿no? El de la empresa esta fantasma del asesor de Montexili. Es que clama al cielo. Cuando estamos viviendo en una situación que estamos viviendo en Andalucía, como la que estamos hablando, pues resulta que este señor se llevó 1,2 millones de euros en el año 2004 a Ibérica de Exportaciones, ¿no? Y resulta que era para unos proyectos mineros que jamás se hicieron. Entonces, ¿cómo se puede regalar 1,2 millones de euros y que a nadie se le ocurra verificar en qué se ha usado y si se ha usado realmente para la maquinaria o lo que fuera esa inversión? ¿Porque no es suyo el dinero? No, que hay una falta de Es control. que es Ahora, a mí me desaparece 1,2 que no lo he tenido en mi vida. ¿no? Y tú te enteras y por lo menos te pregunta... que Pongo dónde cierto está. interés. Claro. Sí. Bueno, es que esto es una barbaridad, es que esto es salvaje, es que han hecho lo que le han dado la gana. Valga la ironía para de verdad demostrar efectivamente lo que está diciendo Juan Carlos, que es que son cosas que no tienen explicación. Lo que a mí no me gustaría es que la opinión pública, yo me considero opinión pública, nos relajásemos, ¿vale? Que estemos como adormecidos, adormilados, desencantados, vacíos de fuerza ya por las circunstancias que nos rodean, ¿no? A mí me gustaría, porque claro, depende de la reacción del resto de la ciudadanía para que los políticos se pongan las pilas. Hombre, pues si encima nosotros nos relajamos... Pues ya no Agustín, y que ese adormecimiento que tú dices nos puede llevar, bueno, a tomar una decisión errónea. Y yo creo que una cita muy importante que hay el próximo 25 de marzo. Porque ese no debería ser. adormecimiento viene por parte del propio gobierno. El propio gobierno ha estado anestesiando a los andaluces, muchísimos años lleva, pero en particular que se gasta más dinero que el Corte Inglés en publicidad. O sea, que es un gobierno que lleva anestesiando, como decía Marx, que la religión era el opio del pueblo, esta gente, la televisión es su opio. Están anestesiando continuamente 24 horas a los andaluces, con que vivimos en un Edén, en un paraíso magnífico, que tú eres un tío de extrema derecha cuando criticas a la labor del gobierno de Andalucía, que tú eres un tío antipatriota, que tú eres un tío peligroso para la sociedad. Están incrustando en la mente de los andaluces unos conceptos que yo creía que desde las grandes dictaduras fascistas de Europa de los años 30 ya se habían eliminado en Europa. Pero cuidado, Antonio, yo creo en la promoción, y creo en la promoción de un destino como es Andalucía, del que vamos a salir beneficiados todos, pero a cambio que me digan exactamente a dónde va el dinero que todos los andaluces pagamos. No se puede permitir que 600 millones de euros en ayudas a los trabajadores no sepamos a dónde han ido. O sea, la promoción, por supuesto, pero a cambio, inversión, apoyo a los trabajadores, ayudas a los trabajadores y, en definitiva, un mejor nivel de vida. Me gusta mucho una idea que acabáis de lanzar, que es la de pedirle al pueblo que no se quede dormido. Sí, pero sí. no solo es la fecha de las elecciones, es decir, es que aquí hay que llegar hasta el final. Esto no se puede quedar, independientemente del partido que gane las elecciones, olvidado. Es que no es un tema de partidos políticos, no es un tema de estar a favor del PSOE o del PP, es de intentar que esto ocurra lo menos posible. Claro. Es Y que que- fíjate, y que José el Luis, político- es que hablamos de la jueza Alaya. Es que da la impresión que si no estuviera ella, Pero- estábamos perdidos entonces. Porque es la opinión o el interés que tiene una persona por descubrir la verdad. No, hombre, que no te olvides, el que interés ha tenido debe que ser de todos. amparada por el propio Consejo General del Poder Judicial ante los ataques de Doberman de algunos miembros del Partido Socialista, que han ido al cuello directo de la juez, a conectarla directamente con una acción del PP, cuando la justicia, por lo menos los que creemos en la división de poderes, creemos en un escrupuloso ejercicio de responsabilidad por parte de esta mujer. Le he quitado la palabra a Jesús Luis. No, Perdóname, te la devuelvo. No. Adelante, adelante. Además, haciendo un inciso, dentro de esos comentarios que tú decías, además como mal gusto. O sea, ya no es solo el ataque. ¿no? Recuerdo con unas declaraciones, muy creo mal recordar gusto. de Alfonso Guerra, que si no es así me Sí, corregí. Sí, fue En Dos Alfonso Guerra, Hermanas, sí, el lo que comentamos ahí. el Me que parecía inició hasta el machista, comentario. vamos a Sí, ver, sí, sí. y vamos a hablar de En no Dos nos damos Hermanas, en un golpes de mitin, pecho de- antes del 20 de noviembre. Pero por eso insisto en la necesidad de llegar hasta el fondo, independientemente del partido político que sea. Aquí los ciudadanos debemos dejar ya de tener la idea de que estos son como equipos de fútbol. Aquí yo soy de un equipo y lo defiendo a ultranza, ¿no? Mire usted, aquí se trata de juzgar a unos dirigentes, independientemente del partido que sea. Claro. Y después de 4 años usted tiene la capacidad de exigir y de, si usted cree que no lo ha hecho bien, independientemente, yo quito mucho el tema de las ideologías, lo Fíjate. siento mucho. Perdón un perdón. segundito. Lo que quiero es unos resultados.
Porque hay un suspenso generalizado. Bueno, pues si hay un suspenso generalizado, independientemente vuelve a existir, a partidos políticos habrá que castigarlos. Y además de castigarlos hay que transmitirle al señor que vaya a ocupar después el puesto y a los que vengan ahora de que este tipo de acciones no se quedan impunes. Porque el principal problema de todo esto, y si echamos la vista atrás en otros casos de corrupción, después todo se queda un poquito en agua de borraja. Simplistas, se va el que perdiendo. hace que la pague. Y lo que ha pasado en Valencia, pues fantástico y fenomenal. Que pasen, que el juez o el jurado Pero popular, lo han sentado quien en el sea, banquillo, ¿eh? Bueno, Lo han sentado en el banquillo. pero que se hay sienten que- en el Ya- banquillo. y ya su situación no será la misma, Y lo han claramente. sentado en el banquillo. Pero mira, estábamos hablando antes y decíais el tema, ¿cómo se pueden perder 600 y pico de millones de euros? ¿No? Vale, bien. Pues se pueden perder porque, es que estaba buscando este dato, la empresa Ibérica de Exportaciones y Transacciones SL, que es donde este empresario, el famoso de que estaba hablando del caso de lo de Montesirí, figuraba como administrador único y que recibió las subvenciones de 1,2 millones de euros, era para montar plantas energéticas de biomasa y explotar yacimientos mineros de granito. Interesantísimo. Y no Pero se hizo. no, quiero decir, pero es que eso no se ve. Quiero decir, si tú no haces una planta energética de biomasa y una explotación de yacimientos mineros de granito, es que nadie ve que eso no está ahí. Vamos a simplificarlo. Perdona, claro, pero es que Simplifícalo. yo- Te doy el dinero. ¿Dónde está la planta? ¿Dónde está? ¿Dónde Claro. están los cimientos? ¿Usted Es- qué ha hecho? Señor, es que Nada eso más. se ve, es que no es un estudio que sea un papel, no. Es que estamos hablando de una planta de biomasa y de una explotación de granito. Ya es pasó que lo es mismo con algunas evidente. fábricas de- Perdona, y que otra dio cosa que Guerrero. quería decir, y el manejo o la sospecha que puede traslucirse del manejo de estos fondos se ve también en este pequeño detalle de este mismo caso. ¿Sabéis que este 1,2 millones de euros que le dieron a este señor se dieron en dos transferencias de 600.000 euros en la Caixa? ¿Vale? Bueno, pues ¿sabéis en qué fecha se entregaron estas dos cantidades de 600.000 euros? El 12 y el 15 de marzo del 2004. ¿Sabéis qué pasó entre medio de esas fechas? Pues que el 14 de marzo fueron las elecciones autonómicas y generales. ¡Qué curioso! Es que eres ¡Qué un- curioso! es que eres un malvado. ¡Qué extraordinaria Eres un coincidencia! malvado. Eres un malvado. Eres un malvado. Yo soy el malvado. Eres un malvado. Piensas muy mal. Yo eres un soy el antipatriota. malvado, señores. Eres un El antipatriota. 12, el día 12 de marzo, que estamos ya en campaña, recibe 600.000 euros. El día 14 nos vamos a las elecciones generales y autonómicas. Y el día 15 recibe otros 600.000 euros. Y la planta de energía de biomasa no está. Será para empezar bien la legislatura, Juan Carlos. Será, Con 600.000 euros será. en el banco. Y yo soy el mal Tú eres pensado. un malvado. 600.000 euros, malvado. eso. Eres muy Llama la malvado. Antonio Barreda, como siempre, cargado de ironía sus palabras. Nos vamos a ir a publicidad. Es la última pausa. Volvemos enseguida.